Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 13. Continuamos con el estudio de las parábolas de Jesús, el estudio que hemos tenido por la misericordia del Señor. Estamos con el grupo de las parábolas que nos muestran, ¿verdad?, cómo es el crecimiento del reino de los cielos. Y esta mañana estaremos viendo una pequeña parábola que está en el versículo 31 y 32. Iba a ver las dos parábolas como juntas, ¿verdad? La semilla de mostaza y la de la levadura, pero no nos va a dar tiempo. Entonces vamos a ver esta mañana la parábola de la semilla de mostaza y la próxima semana, si el Señor nos tiene con vida, estaremos viendo la parábola de la levadura. Mateo capítulo 13, versículos 31 al 33. Vamos a leer el pasaje completo y después vamos a estar dando una explicación. Estaremos leyendo la parábola, le daré una breve introducción, hablaré de algunas controversias que se han dado con respecto a esta parábola. Vamos a ver el significado de la misma para terminar con unas aplicaciones. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13, 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la parábola que vamos a estar estudiando el día de hoy. Comienzos pequeños con resultados extensos. Eso es el mensaje de esta parábola y vamos a irlo desarrollando en lo que va de la predicación. Recordemos que los discípulos creían, ellos tenían la convicción de que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Así lo vimos en Juan 6, 64 al 69. Si gustan ir a Juan 6, 64 al 69, vemos lo siguiente. Este es uno de nuestros pasajes, ¿verdad?, favoritos, porque nos muestran cómo el Señor, ¿verdad?, es el dueño de la salvación y nadie puede llegar al Padre nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trajere, ¿verdad? Vemos, dice Juan 6, 64 al 69, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, decía Cristo, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Vemos que hay una reacción al mensaje previo, ¿verdad?, que el Señor ha estado dando a sus discípulos. Acuérdense que el Señor tenía más discípulos, ¿verdad?, que los 12 apóstoles. O sea, hay gente que seguía a Jesús. No les gusta lo que el Señor les dice, ¿verdad? No les gusta el mensaje previo, ¿verdad?, donde Él les está hablando del pan de vida, y no les gusta tampoco entender la verdad de que ninguno podría venir a Cristo si el Padre no le trajere. Eso es lo que el Señor les acaba de decir. No les gusta y se van. Pero Jesús, lejos de asustarse, de ver que se van, ¿verdad?, de tenerlo como una amenaza a su ministerio y que se le va a reducir aún más, les hace una pregunta a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ustedes también quieren irse como estos que se acaban de ir, les dice. Le respondió Simón Pedro, y aquí quiero que pongamos atención a esto: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y aquí viene la manifestación, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos confesaban, ellos sabían que Jesús era el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, ese ungido que habría de venir, ese rey que vendría a reinar. Ellos lo sabían. Lo que no tenían claro era cómo se iba a establecer ese reino. Las dudas que venían a ellos era cómo se manifestaba ese reino aquí en la tierra. Recordemos que el Señor les da una parábola también para explicarles que la separación entre el trigo y la cizaña es una labor que no harían los siervos del dueño del campo, ¿se acuerdan? Que era una labor que estaba destinada para los segadores al final del siglo, para los ángeles, que serían los que iban a separar el trigo y la cizaña. Pero el espíritu que traían los discípulos en algún momento era ellos empezar a traer juicio, ¿verdad?, y traer justicia. Cuando recuerdan que no recibían el mensaje del evangelio, ellos le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? Oramos para que descienda fuego y caiga sobre esta gente. Él le dice: no, ustedes no han entendido.
Eso no es lo que venimos a hacer nosotros ahorita. Esa labor no les toca a ustedes. Ellos creían que el reino iba a ser algo más contundente. En algún punto estaban pensando en puestos, ¿verdad? ¿Quién va a estar a tu derecha? ¿Cuál va a ser el que va a tener esos lugares de privilegio? Pero ellos lo que veían era un reino muy diferente a lo que tal vez se estaban imaginando. Sus discípulos realmente esperaban una manifestación del reino de Dios resplandeciente de poder, gloria, majestad y fuerza por parte del Mesías prometido en las Escrituras. Pero no sucedió de esa manera. Y por eso lo vemos preguntando en Hechos 1 del 6 al 7. Vemos esta pregunta que hacen. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, estamos ya ahí en el libro de los Hechos y ellos ven como que todavía no ha pasado mucho. Entonces le dice, ¿es en este tiempo que vas a restaurar el reino de Israel? La respuesta del Señor es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sus expectativas eran muy diferentes de lo que estaban viendo. A sus ojos, los opositores eran más violentos y más confrontativos cada vez. Pero precisamente esto era parte de los misterios del reino que nuestro Señor les iba a revelar a sus discípulos. Y como dice Mateo 13, del 10 al 12, dice, entonces acercándose los discípulos les dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? La famosa pregunta que le hacen los discípulos es, Señor, ¿por qué le hablas en parábolas a la gente? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado conocerlos. El Señor les estaba empezando a revelar esos misterios del reino. Les era un don del Señor el revelarle esos misterios del reino. Misterios que les reveló, como por ejemplo, que la semilla caerá en diferentes, ¿verdad?, corazones, pero solo en un corazón preparado por el Señor germinará. Misterios como que la semilla, cuando es sembrada, nosotros puede ser que no percibamos cómo va creciendo. Misterios que le reveló también donde es necesario el arrepentimiento para entrar en ese reino de los cielos. De aquellos hijos, ¿verdad?, que uno dijo, sí voy, y no fue. Y el que dijo, no voy, pero después fue. Y el Señor les empieza a revelar cómo es el reino de los cielos. Y en esa revelación de cómo es el reino de los cielos, les va a revelar en esta parábola cómo es que crece ese reino de los cielos. Cómo es que crece el reino de los cielos. Un comienzo muy pequeño va a representar a terminar en algo muy grande. Veamos primero algunas críticas infundadas a esta parábola, a la parábola de la semilla de mostaza. Leamos nuevamente, es muy pequeñita. Versículo 31 de Mateo 13. Otra parábola, recuerden para los que nos están visitando, perdón que no hice esta introducción, una parábola es como una metáfora que el Señor usa para explicar una verdad espiritual. O sea, es algo cotidiano que el Señor usa para ejemplificar, digamos, una verdad espiritual. No siempre son de sencilla comprensión. El Señor tuvo que explicarles a sus discípulos, muchas de ellas, ¿verdad? Pero vemos también que es un juicio a aquellas personas que únicamente escuchaban esto y se iban y no entendían qué es lo que el Señor estaba revelando con esa parábola. Entonces es tirar algo al lado, eso es lo que significa parábola, poner algo al lado para compararlo. Entonces en esta parábola les va a referir, dice, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Versículo 31, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esa es la parábola. El Señor le está dando a entender que el reino de los cielos es semejante a eso. Ahora, ¿qué quiere decirnos el Señor con eso? ¿Qué quiere decir el Señor? ¿Por qué eso es semejante al reino de los cielos? Jesús va a utilizar la figura de un agricultor nuevamente, ¿verdad? Ya ha usado figura de agricultor anteriormente. La tenemos en la parábola del sembrador, la tenemos en la parábola del trigo y la cizaña, la tenemos en la parábola del dueño de la viña, ¿verdad? Que envía obreros a su viña a cosechar. Entonces es una figura que el Señor utiliza mucho. Un agricultor, el cual va a plantar mostaza, un cultivo que era muy valorado en esa época por su aceite. Un aceite que tenía usos medicinales y usos aromáticos.
El versículo 32 continúa diciendo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Y aquí empiezan las críticas a la parábola. Pero cuando ha crecido, dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla de mostaza hace crecer un arbusto, el cual crece generalmente entre 2 metros y 2 metros y medio, lo cual es una muy buena altura para un arbusto, ¿verdad? Que forma parte de la familia de las hortalizas. Con cierta frecuencia estos arbustos llegan a crecer entre 3,5 y 4,5 metros de altura, lo cual ha sido atestiguado por personas en el oriente que han visto estos campos, tanto ahora como en generaciones pasadas. Aquí hay un comentario que incluyo del pastor MacArthur que me pareció muy interesante respecto de la altura de este arbusto. Un escritor habla de que son más altos que un caballo y un jinete. Otro escritor dice que el caballo y el jinete pueden cabalgar debajo de las ramas del arbusto de mostaza. Es para que nos hagamos una idea del tamaño que alcanza. Lo que Cristo está enfatizando es la desproporción entre la pequeñez de la semilla y la grandeza del resultado final. De una semilla muy pequeñita está saliendo un arbusto enorme, al punto que un caballo y un jinete pueden pasar por debajo de sus ramas. Se tiene una semilla sumamente pequeña, la cual produce el arbusto más grande que puede crecer. Entonces la parábola no es una exageración, es una declaración comúnmente entendida por las personas que podían estar ahí. Los enemigos de la palabra del Señor van a empezar a lanzar críticas a la afirmación de Jesús, porque ellos dicen que Jesús se equivocó, o sea que Jesús cometió una equivocación en el versículo 32, que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas. Entonces ellos dicen esto, argumentan sin ningún temor a Dios de que la Biblia entonces tiene errores. Y ellos dicen que, por ejemplo, la semilla de la orquídea silvestre es más pequeña que la semilla de mostaza. Y que por lo tanto Jesús no lo sabía, y si Jesús no lo sabía, entonces no es Dios, dicen los críticos. Ahora, veamos y prestemos mucha atención a qué es lo que el Señor Jesús está diciendo en el versículo 32. Vea, él dice, sembró en su campo, bueno, leamos toda otra vez. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Dejémoslo hasta ahí. Usa la palabra hortaliza. Él se le está refiriendo a hortalizas. La palabra hortalizas, que es la canón en el original, se refiere a vegetales de la huerta. A eso es lo que el Señor está hablando. Los que se cultivan para ser consumidos. Se usa este término en Romanos 14:2. En Romanos 14:2, recuerdan cuando está hablando del hermano débil en la fe, ¿verdad? Que está hablando de que unos creen que comer carne y otros que comer legumbres. Yo estoy más del lado de los de comer carne, ¿verdad? Me sería muy difícil. Entonces empieza a decir, porque uno cree que se ha de comer de todo. Dice, otro que es débil come legumbres. Esa palabra es la que se usa ahí. Come legumbres. La canón, es como se dice. Se está refiriendo a hortalizas. Eso es lo que está diciendo. Se refiere a lo que se planta como cultivo para comer, a diferencia de las plantas silvestres. Si bien es cierto, la orquídea, esta tiene una semilla más pequeña, no es una hortaliza. El Señor Jesús se está refiriendo a hortalizas, a lo que se siembra en una huerta para comer. Así que la semilla entonces es una semilla sembrada agrícolamente para producir verduras y hortalizas comestibles. De todas las semillas que se sembraron o se siembran hoy para producir hortalizas, la semilla de mostaza fue y sigue siendo la más pequeña. Lo que dice Jesús es exactamente correcto, y esto fue afirmado por un estudioso de la Universidad Metodista del Sur. Miren qué interesante, esto también me lo encontré en el estudio que hizo el pastor MacArthur. Dice, este señor se llama el doctor L.H. Shiners, dice que es de la Universidad Metodista del Sur. Ellos en la Universidad Metodista del Sur dicen que tienen el herbario, un herbario enorme con 318,000 especímenes botánicos de todo el mundo. Shiners es profesor también en el Instituto Smithsoniano. Este es el que está en Washington. Él dijo lo siguiente:
La semilla de mostaza ciertamente habría sido la más pequeña de aquellas que la gente notó en el tiempo de Cristo. Los principales cultivos de campo, cebada, trigo, lentejas y frijoles, tienen semillas mucho más grandes que otras plantas que podrían haber estado presentes, como malas hierbas en ese momento. Hay varias melazas y flores silvestres pertenecientes a la familia de la mostaza, el amaranto, el cenizo, la pamplina, con semillas que son pequeñas o más pequeñas que la mostaza, pero que no habrían sido conocidas ni notadas por los habitantes. Son silvestres y ciertamente no se habrían plantado como un cultivo. O sea, Jesús lo que está diciendo está hablando de la semilla más pequeña de las hortalizas. Entonces, para que tengamos esa crítica que se hace infundada al Señor. La única planta de cultivo, dice este doctor, moderna, que existe con semillas más pequeñas que la mostaza, es el tabaco. Es el tabaco. Y esta planta de origen americano no se cultivó en el viejo mundo, o sea, en Europa, hasta el siglo XVI o más tarde. Entonces, cuando Jesús dijo que un hombre sembró la semilla más pequeña, tenía toda la razón. Pero estos enemigos de la palabra del Señor no se cansan. Entonces, esta parábola también es criticada por otra afirmación de Jesús. Es importante que sepamos esto, ¿por qué? Porque va a haber gente de sus familias o gente de afuera que les va a decir, la Biblia tiene errores. Y ustedes tienen que estar capacitados para poder expresar con firmeza que creemos en la palabra del Señor, creemos que es la inspirada por nuestro Señor y creemos que lo que el Señor dijo ahí es cierto. Ahora dicen, ¿qué es lo que también critican? Dicen que Jesús se equivocó, ya que en el versículo 32 él agrega lo siguiente. Veamos el 32. La cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Ahí estamos claros. Pero viene el Señor y dice aquí, y se hace árbol. Hace esta afirmación. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces aquí dice, no, aquí sí se equivocó. Porque la mostaza no es un árbol, es un arbusto. Entonces que ahí hay un error. Pero si ustedes son lectores, ¿verdad? Cuidadosos, ¿a qué se está refiriendo el Señor? ¿Cuál característica es la que va a tener este arbusto que lo hace ver como un árbol? Es lo que el Señor dice ahí, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este arbusto, de ese tamaño, que les dije puede ser hasta 4,5 metros de tamaño, o sea, ustedes lo pueden ver, es un tamaño impresionante, ¿verdad? O sea, 4,5 metros ya es un tamaño bastante grande. Y sus ramas son tan fuertes que las aves pueden anidar. Traten de pensar ustedes en una hortaliza en la cual un pájaro pueda llegar a hacer un nido. No hay. ¿Me entienden? O sea, lo que el Señor quiere decir es, vean, esta diminuta semilla produjo una hortaliza que es tan grande que las aves de los cielos pueden llegar a poner sus nidos en ella. A lo que Jesús se refiere es a que el arbusto de la mostaza es tan grande que tiene las propiedades de un árbol, al punto que vienen las aves del cielo y hacen los nidos en sus ramas. Si un pájaro intentara construir un nido de un arbusto pequeño, este probablemente se doblaría y caería al suelo. A eso es lo que se está refiriendo Jesús. Ahora, hay que entender que Jesús también está hablando proverbialmente. Él no estaba tratando de dar una lección de botánica, ¿verdad? Con esta parábola. Lo que está tratando es de establecer el punto. A ver, pasa de que todo lo que él dijo es cierto. O sea, el de que la semilla de mostaza, ya vimos el tamaño y todo eso es cierto, pero ese no es el punto. O sea, él no está dando una clase de botánica. Él lo que está es poniendo un ejemplo para dar una característica del reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? Para el judío la semilla de mostaza era algo proverbial, era una forma de decir que algo era muy pequeño. Así, entonces, ahí estuve recogiendo varios dichos que tenían los judíos donde incluían la mostaza. Por ejemplo, ellos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como una semilla de mostaza. O decían que una pequeña infracción a la ley mosaica era una profanación del tamaño de una semilla de mostaza. Hablaron de una imperfección o una mancha en un animal del tamaño de una semilla de mostaza. O sea, para ellos esto era decir que era algo muy pequeño. Hasta el día de hoy los árabes se refieren a la clase de fe que pesa la cantidad de una semilla de mostaza. El mismo Cristo
Y hoy providencialmente, en la lectura continuada que tuvimos, vieron que se menciona también el tamaño de un grano de mostaza, una semilla de mostaza. Esto lo había dicho el Señor también en Mateo 17, 18 al 20. Dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos que Jesús viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces vean que el uso es proverbial. O sea, cuando usted quería decir algo que era algo muy pequeño, se refería al grano de mostaza. Queda claro entonces que el uso que el Señor hace de la comparación del reino de los cielos con un grano de mostaza es proverbial. Él simplemente estaba usando un proverbio cotidiano de la época. ¿Okay? Entonces ahora sí, vamos con el significado de la parábola. Recordemos que esta parábola tiene como propósito decirnos a qué es semejante el reino de los cielos. Como no hemos venido predicando el reino de los cielos, que es todo un tema también, hemos estado refiriéndonos a varios aspectos del reino. Cómo ingresa un pecador en el reino de los cielos. Cómo la venida de Cristo, ¿verdad? Él mismo manifiesta el reino de los cielos se ha acercado. Cómo se entiende ese reino de los cielos en ese ámbito de la salvación del Señor. Ese lugar donde también están los súbditos del Señor, su iglesia, ¿verdad? O sea, todo eso implica el reino de los cielos. Entonces, esta parábola nos va a mostrar específicamente cómo es el crecimiento del reino de los cielos. Jesús está enseñando que el reino de los cielos comenzará pequeño. Comenzaría pequeño. Un pequeño grupo de seguidores, asfixiados por la opresión y el rechazo. Este pequeño grupo podría estar pensando que eran apenas un puñado de personas contra el mundo entero. En Hechos 1:6, los que estaban presentes, ¿verdad? Manifestaban sus dudas ante el Cristo resucitado. O sea, está Cristo ahí resucitado y ellos le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Para ellos el reino de los cielos era prácticamente imperceptible. O sea, ya ha pasado todo esto, pero aún no vemos qué está pasando. ¿Va a ser en este tiempo que va a ser restaurar el reino de Israel? Lucas 17:20 al 21 dice lo siguiente. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, o sea, los fariseos le preguntan cuándo es que viene el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vean que el Señor se los dice clarito, no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. O sea, ya el reino está, dice el Señor. O sea, ya el rey está aquí. Ya el reino está acá. Al igual que cuando se planta la semilla de mostaza en el campo, no se puede ver que está ahí. Es tan pequeñita que no se ve que está ahí. Y en esta semilla está el potencial de un enorme arbusto, y en esta pequeña semilla plantada del reino está el potencial para un reino que se extenderá hasta los confines de la tierra. Un comienzo muy pequeño. Un rey, el rey de ese reino, acostado en un pesebre. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero cuando oyen la palabra pesebre, ¿qué se imaginan? O sea, la gente dice, sí, el Señor nació ahí o estaba en un pesebre. Y no sabemos qué es el pesebre. Resulta que pesebre puede significar tanto el establo completo, ¿verdad? Donde están los animales, como el lugar donde comen los animales. O sea, la cajita ahí, ¿verdad? Donde le ponen la comida a los animales. Entonces tenemos al rey acostado en un pesebre. Un pesebre donde hay animales que no huelen bien. O sea, yo no sé a cuántos de ustedes les ha tocado, ¿verdad? Uno con los nietos los lleva a ver qué bonito los animalitos, pero llega un rato donde aquellos animales, ¿verdad? No huelen tan bien. Y al Señor le tocó estar ahí. Entonces imagínense un reino donde el rey nace en esas circunstancias, donde está ahí en esas circunstancias. Pero así estaba establecido que fuera. Vemos a los ángeles en Lucas 2, 8, 14, cuando le aparecen a los pastores. Nos dice Lucas 2, 8, 14, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí
os doy nuevas de gran gozo. Les traigo una buena noticia. Nuevas es noticias. Les traigo nuevas de gran gozo, noticias que son de gran alegría. ¿Cuál es esa noticia de gran alegría que traían los ángeles? Que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esa era la gran noticia. Había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa era la gran noticia. Ya estaba el rey ahí. Ha nacido hoy en la ciudad de David lo que ustedes necesitaban, un Salvador. La buena noticia es que la muerte que estaba decretada para nosotros, de conformidad con nuestras actuaciones, no decretada por Dios, porque el Señor decretó, ¿verdad?, salvar a sus hijos, pero lo que nos merecíamos nosotros, por nuestras acciones, por nuestro pecado, esa muerte, esa condenación eterna, ya tendríamos un Salvador que nos puede librar de esa muerte eterna. Esa era la buena noticia. Esa era la buena noticia. Que lo que yo merecía pagar, vendría uno que lo pagaría en mi lugar. Que la vida que yo no podría vivir nunca, en cumplimiento de la ley, él sí la podría vivir. Pero esa buena noticia, rodeada de la gloria de ángeles, de anuncios de ángeles, es las señales: vayan y encuentren ese rey acostado en un pesebre. Suena como que no es proporcional. O sea, tenemos un evento celestial donde hay ángeles, donde está la anunciación a los pastores y les dicen: lo van a encontrar en un pesebre. ¿Cómo va a iniciar ese reino? Es pequeño. El inicio va a ser pequeño, casi imperceptible, como una semilla de mostaza. Un reino que inició con muy pocos seguidores. Solo para que nos hagamos una idea, estaba sacando este dato, a ver, cuando Jesús asciende al cielo, ¿verdad?, en el momento de la ascensión, y despuesito de que escogieran a Matías, ¿verdad?, como el sucesor de Judas. Recuerden que cuando Judas, ¿verdad?, se suicida, los apóstoles dicen: de alguien tiene que tomar su oficio. Entonces escogen, ¿verdad?, ponen en oración y escogen a Matías para sucesor de Judas. Despuesito de eso, nos dice la Biblia que solo habían 120 hermanos que perseveraban unánimes en oración y ruego en ese momento. 120 hermanos. Menos que la asistencia en la tarde aquí en Los Lagos. Eso era lo que había. Un puñado de gente. Pero eso es exactamente lo que enseña Jesús en esta parábola. Ese reino comenzó muy pequeño, pero se va extendiendo. A partir de una semilla diminuta que se genera este enorme arbusto. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que el reino de los cielos se había acercado y que iba a comenzar pequeño, pero va a terminar grande. Al final prevalecerá extendiéndose no solo sobre la faz de la tierra, sino hasta la eternidad, por los siglos de los siglos, y para la gloria de Dios, sus ovejas, salvadas únicamente por su gracia, seremos parte de ese reino también. Tal y como lo profetiza el Salmo 72:8, nuestro Señor dominará de mar a mar, y desde el río, dice, hasta los confines de la tierra, o como lo dice Apocalipsis 11:15 al 17, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ese rey que estaba en un pesebre, lo vemos acá. Otro tema que ha generado algunas interpretaciones diversas, y es que de verdad que cuando tenemos que clamar al Señor que Él nos dé un espíritu enseñable, que tengamos una actitud correcta cuando llegamos a la palabra del Señor, porque hay gente que la lee con unos ojos tan críticos y tan detractores, ¿verdad?, que quieren ver problemas o quieren encontrar problemas en todo lado.
Algo que ha generado muchas interpretaciones es qué pasa con esas aves del cielo, que llegan y hacen sus nidos en las ramas. ¿Verdad? Eso es lo que entonces, algunas personas piensan que estas aves del cielo son demonios, ¿verdad? Entonces algunos han dicho que sí, que no, que son demonios que se han metido ahí también en la iglesia. Y esto es por lo siguiente, vamos a Mateo 13, ahí donde están, del 1 al 4. Mateo 13, del 1 al 4 dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice esta parábola. Y la explicación la tenemos en los versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ellos ven esta explicación en la parábola del sembrador y dicen: las aves ahí eran el malo, ¿verdad? Es el enemigo que viene y roba la palabra del Señor. Entonces las aves de la semilla de mostaza tienen que hacer lo mismo, pero no es así. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no siempre los elementos de una parábola significan lo mismo en otra parábola. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra del Señor, ¿verdad? Que es sembrada en el corazón del hombre. Hay unos corazones que están tan duros que parece, ¿verdad?, el camino, ¿verdad?, esa tierra seca, que la semilla no va a penetrar, sino que van a venir las aves y van a robar esa palabra. Va a haber otros terrenos que están llenos de espinos, que es cuando todo el afán, toda la preocupación por este mundo va a ahogar, y esa semilla va a empezar a germinar, pero no va a dar fruto. Y están aquellos que están entre suelos pedregosos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tenemos? La semilla es la palabra. Pero en la parábola del trigo y la cizaña, la semilla no es la palabra. Lo que se siembra es los hijos del reino. Son los hijos del reino sembrados en el campo del dueño, que era el mundo. ¿Se acuerdan? Que entonces estaban sembrados los hijos del reino y los hijos de Satanás en este mundo. Entonces, el que un elemento se diga en una parábola no necesariamente va a significar lo mismo en otras. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Considero que esta interpretación de pensar que son demonios es errónea, porque la referencia a las aves, digamos, que anidan en esta, lo que nos quiere dar a entender es que ese arbusto de mostaza creció mucho. O sea, que es un arbusto grande, al punto que anida las aves ahí. Es tan grande que los pájaros pueden hacer sus nidos en él, y es la forma en que Jesús dirige la atención a los oyentes hacia esa característica. Asimismo, en la Biblia encontramos referencias a grandes árboles donde llegan las aves, dando a entender que no solo el gran tamaño alcanzado, pero no solo el gran tamaño, sino también la sombra, la protección, la seguridad y el alimento que se encuentra en ese árbol que creció tanto. O sea, el reino de los cielos va a crecer y muchos se van a beneficiar de ese crecimiento. Ciertamente nosotros nos beneficiamos del crecimiento del reino de los cielos, pero indirectamente también va a haber gente que se beneficia del crecimiento del reino de los cielos y no necesariamente son creyentes. Van a encontrar beneficio también. En la iglesia, por ejemplo, que va creciendo, hay gente que se beneficia de ese crecimiento de la iglesia y no están aquí. Ahorita vamos a poner algún ejemplo de eso. Quiero llevarlos al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 10 al 12, para que veamos un ejemplo de cómo se expresaba, se usa esa metáfora del árbol creciendo a tal punto que las aves pueden venir para mostrar grandeza. Daniel 4, 10 al 12. Dice así, aquí está hablando Nabucodonosor. Nabucodonosor, recuerden que tuvo un sueño, ¿verdad? Entonces, él está perturbado por el sueño. Él quiere saber cuál es la interpretación de ese sueño que tuvo. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y dice el 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande,
Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Ven el sueño que tuvo. No podemos entrar a hablar del sueño de Nabucodonosor hoy. En otra ocasión se hará, o pueden ver los videos que nuestro hermano Eduardo predicó al respecto. Pero quiero ver este aspecto del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué significaba esto? Daniel, inspirado por el Señor, ¿verdad? Con el poder que el Señor le ha dado y la sabiduría, le va a dar la interpretación de este sueño. Eso lo vemos en el 20 al 22. Dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía de todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta era la forma en que el Señor le estaba mostrando la grandeza que había alcanzado el reino de Nabucodonosor. Y la forma es mostrarla con ese árbol grande que había crecido a tal punto que las bestias llegaban, que las aves anidaban en sus ramas. Eso es lo mismo que el Señor está poniendo en la parábola de la semilla de mostaza. Es una semilla tan pequeñita que llegue a convertirse en algo tan grande y poderoso que hasta las aves del cielo llegan a anidar en sus ramas. Encontramos otra metáfora similar en Ezequiel 31, del 3 al 6. Ezequiel 31, del 3 al 6, se nos describe a Asiria de la siguiente forma. Leo para ustedes. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo. Sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Ven eso, ¿verdad? Ven que lo que quiere es dar esa noción de grandeza. Debemos entender que el reino de los cielos crece tanto que muchos, aún las naciones, encuentran su refugio y protección en él. No podemos entrar a alegorizar qué significan los pájaros. Simplemente entendemos que se benefician de su presencia y crecimiento en la tierra. Son muchos los beneficios que ha obtenido gente a partir del reino de los cielos, gente que aún no es creyente. La ética en el trabajo, por ejemplo, generó muchísimos beneficios para las sociedades civil a partir de los principios cristianos que se impregnaban impregnados en el cristianismo. El respeto a la ley de Dios que se ha permeado en algunas de las leyes de los países, a eso va beneficiando también. Muchos se benefician. Donde quiera que el reino de los cielos se haya extendido, se va a dar un ambiente de beneficio, aún para las personas que ni siquiera forman parte de ese reino. Hay un ejemplo que vemos en 1 Corintios. En 1 Corintios 7, del 13 al 14, vemos un ejemplo de eso. Tenemos el ejemplo de un cónyuge no creyente, casado con un cónyuge creyente. O sea, un creyente con un no creyente. ¿Qué nos dice 1 Corintios 7, 13 al 14? Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. En otras palabras, un incrédulo casado con un creyente se beneficia simplemente por andar con alguien que recibe la bendición de Dios. O sea, esta persona no creyente recibe un beneficio de estar a la par de un creyente. Hasta ahí se extienden los beneficios del reino. No es que se va a salvar. La salvación no es así como por ósmosis, ¿verdad? Que se le va a pegar No, esta persona va a tener que llegar en arrepentimiento y fe. Pero tenemos historias de personas no creyentes
que les impiden a los creyentes venir a la iglesia, por ejemplo, o va a ser un pleito para ellos, o va a ser un problema. Entonces, el Señor ahí dice, mire, esta persona no está llamada a esclavitud. Pero si esa persona no creyente, consciente en estar con ella y en paz, qué bendición, más bien va a haber bendición para esta persona. Estar oyendo a un creyente cada día, estar exponiéndole el evangelio, o estar escuchando alabanzas al Señor y todo eso va a traer bendición a su vida. El reino crecerá para que muchos encuentren albergue en sus ramas. ¿Cómo podemos aplicar esto que el Señor nos estaba enseñando acá? Esta parábola está destinada a animar al pueblo del Señor. Es traer ánimo al pueblo del Señor. Vemos nuestra sociedad y ¿cómo nos sentimos? O sea, uno dice, sí, el reino de Dios está creciendo, pero vemos esta sociedad donde tenemos persecución a las familias que quieren honrar al Señor, educando a sus hijos correctamente. Maltratar espantosamente a aquellos que osan decir que solamente tenemos hombres y mujeres. O sea, vemos una sociedad que nos obliga a celebrar y tener como bueno lo que nosotros no tenemos como bajo nuestras convicciones. Y uno dice, ¿pero dónde estoy viendo el crecimiento del reino de los cielos? Algunas veces nos sentimos aplastados, nos sentimos desplazados por el mundo malvado y nos vemos a nosotros mismos como una minoría. Ahora imaginémonos cómo se sentían los discípulos al inicio. O sea, este pequeño grupito. Cuando vemos que ellos no veían, como que no arrancaba el reino, ¿verdad? Como que, ¿cómo se sentirían ellos? Vean que hoy, 2000 y resto de años después de que han ocurrido estos eventos que leímos, y estamos acá, reunidos, alabando a Cristo y alabando al Señor. El reino no se ha detenido. Ha ido creciendo y ha llegado a lugares desde donde comenzó, se ha extendido por todo el mundo. Hacía tiempo había escuchado yo una ilustración y la traté de buscar y le llegué, gracias a Dios. Está en un libro de un señor que se llama James Hewitt. Él tiene un libro que se llama Ilustraciones Ilimitadas. El título está en inglés. Y en ese libro él narra la historia de un muchacho, Bernard Travaglieli. Bernard Travaglieli dice, un estudiante de un seminario teológico. Un día dice que mientras jugaba al baloncesto se dio cuenta de que el anciano conserje, que esperaba pacientemente a que los chicos terminaran sus partidos para cerrar el gimnasio, estaba leyendo la Biblia. Este Bernard se da cuenta que el conserje está ahí leyendo la Biblia. Bernard se da cuenta de que el hombre, que evidentemente tenía poca formación académica, estaba leyendo el libro de Apocalipsis, el cual incluso los eruditos bíblicos tienen dificultades para comprender. Sorprendido, Bernard le pregunta al conserje, ¿lo entiendes? Bernard se queda viendo al conserje que está leyendo Apocalipsis y le dice, ¿lo entiendes? El conserje respondió, oh sí, lo entiendo. Ahora realmente intrigado, Bernard le vuelve a preguntar, ¿entiendes el libro de Apocalipsis? ¿Qué crees que significa? El conserje respondió tranquilamente, significa que Jesús va a ganar. Eso es lo que significa, Jesús va a ganar. Hechos 5, 28 al 39. Se nos narra cómo el jefe de la guardia del templo y los alguaciles llevaban presos a Pedro y a Juan, diciéndoles que ya estaban advertidos de que no podían enseñar más en ese nombre. Mire, ya se los habíamos dicho, ustedes no podían enseñar más en ese nombre. Y los vuelven y los encuentran en el templo predicando en el nombre del Señor. Se los vuelven a llevar presos. Y le dicen, y peor aún, nos están echando encima al pueblo a nosotros, diciendo que nosotros tuvimos que ver con la muerte de ese. Y ya llenaron Jerusalén de toda esa doctrina, le reclaman también los alguaciles. Es precisamente ahí cuando Pedro y los apóstoles valientemente responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y seguían predicando a Cristo como el príncipe y salvador que había traído arrepentimiento y perdón de pecados. Esto provocó la furia de los que estaban ahí, de los alguaciles, de los guardias, y querían matar a los apóstoles. Pero yo quiero que vean lo que pasó en los versículos 34 al 39. En ese concilio, donde tenían ahí a los apóstoles, diciéndoles, se los habíamos advertido, no prediquen más en ese nombre, dice los versículos 34 al 39 de Hechos 5. Se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley,
venerado de todo el pueblo, el cual mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, se dirige a los que están ahí, a los que están juzgando, a los israelitas, a los del concilio, le dice, varones israelitas, mirad por vosotros mismos lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, una persona ahí, un nombre ahí, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, más personas que los 120 que acabamos de ver que estaban ahí. Teudas tenía 400 seguidores, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, vea lo que les dice Gamaliel, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Apártense de estos apóstoles y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y no la pudieron destruir. Aquí estamos alabando al Señor. Aquí está la iglesia del Señor, perseguida en algunas localidades del mundo, bastante perseguida. Aquí en Costa Rica el Señor ha tenido gran misericordia todavía con nosotros. Esperemos en Dios que no estemos esperando una persecución para movernos más. Pero seguimos acá, reunidos el día del Señor, alabando al Señor, celebrando la cena del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga otra vez. Esa es nuestra esperanza. El reino de los cielos ha crecido. Hermanos nuestros están reunidos en el mundo este día alabando al Señor. No ha parado. Ese pesebre, ese inicio pequeño, esos 12 que estaban junto a Él, se han convertido en un ejército de personas salvadas por la misericordia del Señor. Personas que al momento de su venida seremos separados de la cizaña. Es el Señor el que hará esa separación y es Él el que determinará el momento en que eso ocurra. Mandará a sus ángeles y separará a unos a su derecha y otros a su izquierda. Los peces comestibles de los sapros, ¿verdad? De los podridos que vimos la semana pasada. Él hará esa separación. Y es ahí cuando ya Él reinará plenamente sobre esta humanidad y sobre todo lo que existe. Lo que la parábola nos está tratando de decir es que a pesar de la oposición, a pesar de las tierras malas, a pesar de la presencia de la cizaña, vamos a ganar. El reino va a crecer y crecer y finalmente nuestro Señor tendrá la victoria. Esta es la promesa de Dios para animarnos, para seguir adelante. Aun cuando vemos que nuestra sociedad se desmorona, el pecado del hombre se acelera cada vez más como si estuviera fuera de control y va cuesta abajo, aunque la iglesia es calumniada, perseguida, vilipendiada, aunque el evangelio es rechazado y los cristianos no somos bienvenidos en muchos lugares, el reino de los cielos crece a pesar de toda esa oposición. Estamos del lado ganador. Esa es la bendición y el reino está creciendo. Vamos a ver más sobre este tema la próxima semana cuando veamos la parábola de la levadura. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tu reino, Señor, crece. Padre bendito, muchas veces no percibimos ese crecimiento, pero ayúdanos a tener fe, Señor, de que tú eres el rey de tu reino, Señor, de que es tu voluntad la que va a ser hecha, Señor, y que tu decreto, Señor, es infalible y lo que has decidido que ocurra, ocurrirá. Te damos gracias, Señor, porque te ha placido salvar pecadores para tu gloria. Sigues salvando pecadores para tu gloria, Señor. Permítenos a nosotros seguir haciendo lo que nos has encomendado, que es predicar el evangelio. Padre bendito, te damos las gracias, porque ni el que siembra es algo, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, y ese eres tú, Señor. Permite que tu reino crezca, que esta iglesia crezca, Señor, que cada día maduremos más en el conocimiento tuyo
y que deseemos cada día más hacer tu voluntad. Gracias por lo que nos has permitido experimentar aquí localmente, ver cómo de esta iglesia que tú has bendecido han salido iglesias, Señor, que están proclamando hoy la palabra tuya. Ayúdanos a ser fieles al mandato, Señor. Ayúdanos a ser fieles a la encomienda que nos has dado y a poner la mirada no en este mundo, sino en ti, Señor. Caminar con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos las gracias por todo, Padre. Te pedimos misericordia para los pecadores que han escuchado tu palabra, por tu misericordia el día de hoy. En el nombre de Jesús.